Hola, bienvenido otra vez más al videotutorial del ARAE ERP. Vamos a comenzar la exposición sobre uno de los procesos más importantes de una empresa, la fabricación. Se recomienda visualizar primero el videotutorial realizado sobre la composición de un artículo. En él se explicaban la plantilla y la fórmula necesaria para componerlo. Esta fórmula es la base de la fabricación. La fabricación se divide en 4 etapas. En este capítulo vamos a explicar cómo se inserta una orden y cómo se inicia. A nivel de almacén vamos a poner un ejemplo. Si decidimos realizar una fabricación de X cantidad de producto terminado, esto se traducirá a nivel de almacén en una entrada de esas X cantidad de producto y una salida de X por la cantidad correspondiente de cada artículo que contiene la composición. Esto se cumplirá cuando la fabricación sea precisa. En ocasiones, la fabricación es estimada. Puede variar tanto la salida como la entrada en función de diferentes parámetros. Por este motivo, se facilitan herramientas para ajustar esa posible desviación. Es de reseñar también que los artículos tipo coste o artículos sin control de stock aparecerán en movimientos de almacén con la particularidad de no influir en el inventario de almacén, pero sí en el coste final del producto. Los procesos de fabricación pueden diferenciarse mucho de unas empresas a otras. Se va a explicar el proceso general, el que engloba a una inmensa mayoría. El resto tendrá su propio módulo donde recogerá las particularidades propias de su empresa. Asimismo, en esos casos se personalizará la formación determinando las diferencias con respecto al proceso general. Se ha de indicar también que una misma empresa puede tener varios módulos de fabricación. Estos a veces son secuenciales. Por ejemplo, para realizar un producto final que esté compuesto por una botella de plástico y en su interior contenga un líquido, habrá que realizar 3 procesos de fabricación distintos. Primero una fabricación para generar la botella de plástico, otra para el líquido. Estos podían ser simultáneos en diferentes líneas de producción. En cuanto al último proceso, estará compuesto por la botella de plástico y el líquido anterior, pero también con el etiquetado, taponado de la botella y el empaquetado en cajas del producto final. Después de esta breve introducción, nos dirigimos a explicar la etapa inicial de la orden de fabricación. Para ello, nos dirigimos a procesos productivos, fabricación general, procesos y órdenes de fabricación. Bien, aquí tenemos la pantalla de fabricación. Vamos a enseñar los campos que componen la pantalla. Nos basamos en una orden ya registrada. Digitamos en la serie F y elegimos la número 1. Bueno, pues aquí tenemos ya una orden finalizada. Vamos a empezar por los campos. Serie va a definir la serie de la orden. Se puede tener una o varias series, exactamente igual que en albaranes, facturas, etc. Orden sería el número de la orden, exactamente igual que el número de albarán, el número de factura, el número de pedido, etc. La fecha sería la fecha en la que se registra la orden. A continuación tenemos 2 fechas, inicio y final. Estas 2 fechas se rellenarán de forma automática. La de inicio, lógicamente, cuando se inicia la orden, y la final, cuando se finaliza. Después tenemos 2 campos no modificables y que se rellenan de forma automática. Por una parte, REFE, que este campo es el que sirve de unión entre la orden de fabricación y los movimientos de almacén generados. Si necesitamos buscarlos en la pantalla de movimientos de almacén, debemos digitar este mismo valor. Desde esta pantalla podemos consultarlos también, pinchando los botones con iconos en los que aparece una A.
Con este veríamos las salidas y con este las entradas. Vamos a hacer un ejemplo. Y a continuación tenemos las entradas. El campo lote se refiere al lote generado del producto final. Como se puede advertir, se compone de la serie, el número de la orden y la fecha en formato año, mes y día. Debajo del campo referencia tenemos línea, en la que se elige una línea de producción. Y por último tenemos el campo módulo. Se hace referencia al tipo de fabricación que se va a realizar. Este campo se rellena automáticamente en función de los módulos instalados en el cliente. En este caso se ha elegido el módulo estándar, definido como se ve, fabricación. Finalizada la explicación de los campos, vamos a comentar las pestañas. Artículos, pues estaría el producto final resultante de la fabricación y cantidad a fabricar, en este caso 500 unidades. Pinchamos en la pestaña de trabajadores y aquí encontraríamos los 2 trabajadores que van a intervenir en la fabricación. A continuación tenemos el turno. El turno se va a rellenar cuando iniciemos la orden. Después tenemos los tiempos. Se van a introducir de forma secuencial los tiempos asociados a los trabajadores que intervienen en la orden. Y por último tenemos las acciones incidencias. Se van a introducir igualmente de forma secuencial los trabajos y las interrupciones que pudiera haber durante la fabricación de la orden. Hay que reseñar que los trabajadores, tiempos y acciones e incidencias son opcionales. Los artículos y el turno sería obligatorio. Algo que podemos echar en falta es la composición del artículo. Para verlo tenemos que ir a este botón de compuesto y antes de iniciar la orden tenemos que asignar los lotes a los ingredientes de la composición. En la pantalla resultante tenemos 2 formas de asignar el lote. Podemos hacerlo de forma automática pulsando este botoncito que parece un refrescar y haciéndolo de forma automática nos van a asignar todos los lotes del artículo que se encuentren en las ubicaciones predefinidas. Estas se rellenaron, volvemos al menú, en mantenimiento de ficheros, ficheros auxiliares, procesos de almacén y parametrización de ubicaciones en procesos. Bueno, vamos a ver las ubicaciones predefinidas. Pinchamos en proceso y tenemos definido 3 procesos, uno de entrada, uno de salida y uno de error. Seleccionamos el de entrada y vemos que la ubicación predefinida sería el almacén 01, la zona general y la ubicación base. Si buscamos salida, vemos que la ubicación coincide. Bien, pues esto quiere decir que si generamos de forma automática los lotes correspondientes a polietileno, nos insertaría los lotes disponibles de ese artículo en la ubicación predefinida. La segunda forma sería manual y lógicamente es más precisa.
Para ello deberíamos ir a líneas y a continuación pulsar el botón de insertar e ir introduciendo los lotes utilizados. Bien, vamos a detenernos en esta pantalla y vamos a profundizar en los campos que se ven. Empezamos por cambio. Este se refiere a artículos alternativos condicionados por la línea de fabricación. Por ejemplo, a la hora de fabricar un producto puede influenciar en el coste el que lo hagamos por una línea u otra. Por este motivo podemos utilizar el campo alternativo, que nos va a precisar el coste definitivo. Tenemos a continuación las unidades. Se refiere a las unidades necesarias para la fabricación. Después tenemos el stock y serían las unidades disponibles del lote seleccionado. Tenemos un campo diferencia que sería la cantidad resultante entre las unidades disponibles y las unidades utilizadas en la fabricación. Los campos siguientes, control de stock, lote, número de serie y contenedor, son una copia de los situados en la pestaña Controles de la ficha del artículo. Estos están ampliamente explicados en un video tutorial dedicado a ellos exclusivamente. Bien, una vez explicada la pantalla, salimos y el proceso final de este video tutorial sería iniciar la orden, para lo cual deberíamos pulsar este botón. Lógicamente, como hemos dicho al principio, nos estamos basando en una orden ya finalizada. Hay que reseñar que a la hora de iniciar la orden debería elegirse el turno y este se transmitiría a la pestaña de turnos. Bien, se puede completar esta explicación con el capítulo dedicado a los ficheros necesarios para generar una orden. Bueno, pues para finalizar, nos despedimos hasta el siguiente capítulo que tratará el procesamiento de la orden y la finalización.